coming back to the second session. Hola a todos, muchas gracias por venir a la segunda sesión. Piensa que me han regañado por no presentarme antes, ¿vale? Para los que no me conozcáis, soy Patricia Moreno, soy fisioterapeuta, trabajo en Madrid, he trabajado en primaria 7 años, ahora llevo un año de lapso sin trabajar en primaria, pero para que me conozcáis un poco, ¿vale? So this session is related but different to the last session. Esta sesión está relacionada con la anterior, pero es diferente. So the last session was a sort of was what we usually deliver as part of the campaign in the UK. La sesión anterior es lo que habitualmente enseñamos como parte de la campaña en Reino Unido. This session is talking about the campaign. Esta sesión es hablar sobre la campaña. How we deliver it and why we do some of the things we do. Cómo la llevamos a cabo y por qué hacemos algunas de las cosas que hacemos. I always start off with my declaration of interest. Siempre empiezo con la declaración de conflictos de interés. As it's being recorded, I want to also state those because it's important. Como se está grabando, quiero volver a decirlos porque es importante. So I'm a named inventor of a medical device for the management of phantom limb pain. Soy inventor de un dispositivo médico para el manejo del control del dolor de miembro fantasma. I'm also leased out by Teesside University to be the community pain champion for the Flippin Pain campaign. Y estoy subcontratado por la Universidad de Teesside para ser el campeón del dolor a nivel comunitario para la campaña de Flippin Pain. Which is run by Connect Health, a private healthcare company in the UK. Que la lleva Connect Health, que es una empresa privada de cuidados de salud del Reino Unido. So I don't receive money directly for my involvement in the campaign, but my university does. Así que yo no recibo dinero por mi participación en la campaña, pero mi universidad sí lo recibe. Okay. I want to briefly mention Louis Gifford. Quiero mencionar brevemente a Luis Gifford. Some of you, I'm sure, will have read Louis' materials, his books, etc. Estoy seguro de que algunos habréis leído el material de Luis, libros. I know he has had a big impact in the UK. Sé que ha tenido un impacto importante en el Reino Unido. And I know he's also had a big impact here in Spain. Y también sé que ha tenido algún impacto aquí en España. He was an amazing teacher, and yeah, I just wanted to acknowledge that what we're doing here is an extension of his work. Y fue un profesor increíble y quiero reconocer que lo que estamos haciendo aquí es una extensión de su trabajo. Okay. So, I'd also like to thank the organizers of today's event. También quiero agradecer a los organizadores del evento de hoy. I have been treated so well and so kindly. Me han tratado muy bien y muy amablemente. It has been wonderful. The history, the bears, it's great. Ha sido maravilloso la historia, los osos, ha sido estupendo. I'm less keen on the pig's ears. ¿Dónde? Pig's ears. Pig's ears. Me gustan menos las orejas de cerdo. Okay, so as we've already said, pain is a huge problem in everywhere, but here in Spain, it accounts for 24% of the disability. Como ya lo hemos dicho, el dolor es un problema importante en todos lados, pero aquí en España representa el 24% de la discapacidad. Over the past 30 years, we have delivered more and more biomedical-based interventions. Durante los últimos 30 años, cada vez hemos dado más y más tratamientos basados en el modelo biomédico. More scans, más pruebas de imagen, more surgeries, más cirugías, more opioids. más opioides. But these have not helped. Pero esto no ha ayudado. We need to go a different way. Tenemos que ir por otro camino. We also need to try and understand why. También tenemos que intentar entender por qué. Why do we continue to persist in
a biomedical approach to treatment? ¿Por qué seguimos insistiendo en un abordaje biomédico del tratamiento? When that is completely contrary to what the international evidence-based guidelines say. Cuando eso es completamente opuesto a lo que dicen las recomendaciones de práctica clínica internacionales. So the answer to that question of why is not straightforward. Así que la respuesta de esa pregunta de por qué no es sencilla. It will be multifaceted. Tendrá muchas facetas. But it is my opinion that understanding of pain will be a key factor. Pero en mi opinión es que la comprensión del dolor será un factor clave. This is a story that I'm not going to tell you. Esta es una historia que no os voy a contar. Because we don't have the time. Porque no tenemos tiempo. But it's a very funny story. Pero es una historia muy divertida. Public understanding of pain is rooted in a biomedical model. La comprensión pública del dolor tiene sus raíces en el modelo biomédico. Surveys, national surveys of the public, encuestas nacionales a la población general, consistently show muestran de forma consistente that people think it's easy to injure your back. Que la gente cree que es fácil lesionarte la espalda. They think with pain you should avoid exercise. Que con dolor deberías evitar el ejercicio y descansar, reposar. That you should go to bed for treatment. Que deberías irte a la cama como tratamiento. That you should have X-rays and imaging tests. Que deberías hacerte pruebas de imagen. And that pain indicates serious disease. Y que el dolor implica que hay una enfermedad severa. All contrary to scientific understanding of pain. Todo eso contrario a la comprensión científica del dolor. But these beliefs heavily influence the care that we as the public seek. Pero estas creencias influyen de manera muy importante en el abordaje y el tratamiento que como público buscamos. I like to sum up those beliefs Quiero resumir esas creencias into these three statements. con estas tres frases. Pain only occurs when you're injured. El dolor solo ocurre cuando tienes una lesión. The greater the injury, the greater the pain will be. A mayor lesión, mayor dolor. And persistent pain means that the injury has not healed. Y el dolor persistente implica que la lesión no se ha curado. These public beliefs Estas creencias del público general create a pull system. Tiene una fuerza de atracción. So that when a patient comes to see you, De forma que cuando un paciente viene a verte, they expect and they want biomedical based interventions. esperan y quieren intervenciones basadas en el modelo biomédico. And they don't want biopsychosocial interventions. Y no quieren intervenciones biopsicosociales. Because the biomedical understanding they have Porque la comprensión biomédica que tienen means that those biopsychosocial interventions, implica que esas intervenciones biopsicosociales, like active physical and psychological therapies, como terapias físicas y psicológicas activas, they don't make any sense. no tienen ningún sentido. Why would you want mindfulness therapy if you have degenerating discs? ¿Para qué querrías mindfulness si lo que tienes son los discos degenerados? If we want to change that system, Si queremos cambiar ese sistema, if we want to create a situation where patients come in seeking active physical and psychological therapies, si queremos crear una situación en la que los pacientes vienen buscando terapias psicológicas y físicas activas, and how easy would your job be if that's what they came in seeking? ¿y cómo de fácil sería vuestro trabajo si eso es lo que vinieran buscando? Then we need to change public beliefs. Entonces necesitamos cambiar las creencias del público general. But we're just as bad. Pero nosotros somos igual de malos. Often
healthcare professionals have the most biomedical beliefs. A menudo los profesionales de la salud tienen las creencias más biomédicas. And that creates a perfect storm. Y eso lo que hace es crear una tormenta perfecta. A push and pull situation. Una situación de empujar y tirar. Patients want biomedical based treatments. El paciente quiere un abordaje biomédico. And therapists want to give them. Y los terapeutas quieren dar un abordaje biomédico. So we need a whole of communities approach. Así que necesitamos un abordaje a nivel comunitario. We need to target public beliefs, yes. Tenemos que enfocarnos hacia las creencias del público general. But we need to remember that healthcare professionals are part of the public. Pero debemos recordar que los profesionales sanitarios son parte del público. So we also need to target healthcare professionals. Así que también tenemos que enfocarnos hacia los profesionales sanitarios. And not really you guys. Y realmente no vosotros. Because you guys are already bought into this approach. Porque vosotros ya habéis comprado este abordaje. We need to target all the other healthcare professionals in Valladolid and Spain. Necesitamos enfocarnos hacia todos los demás profesionales sanitarios de Valladolid, de España, who are not here. Que no están aquí. And that's much more challenging. Y eso es un reto mucho mayor. And that's what the Flippin Pain campaign is all about. Y eso es de qué va la campaña de Flippin Pain. Creating a public health approach, a preventative care approach. Crear un abordaje a nivel de salud pública, a nivel de prevención. Public education. Educación del público. To try and change those belief systems en masse. Para intentar cambiar esos sistemas de creencias a nivel de masas. At the population level. A nivel de la población. Okay. So, how do we go about doing that? Así que, ¿cómo hacemos esto? Well, what we're doing is we have looked at pain science education. Vale, lo que estamos haciendo es que hemos visto la educación en ciencia del dolor. Some people might know it as pain neurophysiology education. Algunas personas lo conocerán como educación en neurofisiología del dolor. Or explain pain. O el explain pain, explicando el dolor. But it's an approach, an educational approach. Pero es un abordaje educacional. That seek to shift one's understanding of pain from that of a marker of tissue damage or pathology to that of a perceived need to protect body tissue. Que busca cambiar la conceptualización del dolor desde esta que lo tiene como un marcador de daño en el tejido o patología hacia que es una necesidad percibida de proteger tus tejidos corporales. And the Explain Pain book is probably the main text. Y el libro de Explicando el dolor probablemente es el texto básico. When you look at the randomized control trials on this topic, they usually reference this book. Cuando miramos los estudios aleatorizados sobre este tema, normalmente referencian este libro. But there are other similar, very good resources. Pero también hay otros recursos similares muy buenos. We published a systematic review 3 years ago. Publicamos una revisión sistemática hace 3 años. That's my PhD student, Jamie Watson. Ese es mi estudiante de doctorado, Jamie Watson. Who has very impressive facial. Que tiene un vello facial muy impresionante. In his systematic review, he demonstrated that within clinical practice, él demostró en su revisión sistemática que dentro de la práctica clínica, delivering pain science education, aportar educación en neurociencia del dolor, in brief treatments, so brief, short, en cortos tratamientos cortos, can bring about improvements in pain-related fear and catastrophizing. Podría generar mejorías en el dolor relacionado con and it can improve understanding. El dolor relacionado con el miedo y en la kinesiofobia, y podría mejorar la comprensión. Why didn't I get that reception? ¿Por qué no me ha recibido a mí así?
Then this is another one of my PhD students Este es otro de mis alumnos de doctorado who has undertaken work showing that delivering pain science education, again in a randomized controlled trial way, que ha visto que aporta hacer educación en neurociencia del dolor, de nuevo, de forma en un estudio controlado aleatorizado, can improve healthcare professionals' knowledge and understanding and behavioral intentions around pain. puede mejorar el conocimiento y la comprensión de los profesionales sanitarios y el abordaje que hacen con respecto al dolor. So this suggests that pain science education is a good way of changing understanding. Así que esto sugiere que la educación en ciencia del dolor es una buena manera de cambiar la comprensión del dolor. Away from the biomedical understanding Alejándonos de la comprensión biomédica del dolor towards the more biopsychosocial understanding. al abordaje más biopsicosocial. So the question now is, can we take this approach and move it out of the clinic Así que la pregunta ahora es si podemos coger este abordaje, sacarlo de la clínica into the public health space, hacia el espacio público, into the mass communication, mass education. a nivel de comunicación de masas, educación de masas. So in Australia, En Australia, Professor Lorimer Mosley, el profesor Lorimer Mosley, the author of Explain Pain, el autor del Flippin Pain, along with David Butler, junto con David Butler, has started the Pain Revolution, ha empezado Pain Revolution, which is a public health campaign que es una campaña de salud pública which tries to change public understanding of pain que intenta cambiar la comprensión pública del dolor towards this more biopsychosocial approach. hacia este abordaje más biopsicosocial. And with their help and permission and support, Y con su ayuda y con su permiso, su apoyo, Flippin Pain has tried to do this in the UK. Flippin Pain ha intentado hacer esto en el Reino Unido. It's funded by Connect Health, Fundado por Connect Health, but is it, fundado, no, perdón, con fondos, con dinero de Connect Health, but it has been commissioned by the National Health Service in different areas. pero ha sido solicitado por el Sistema Nacional de Salud en distintas zonas. You already know our 6 key messages, Ya conocéis nuestros 6 mensajes clave, but you will find we repeat these over and over again. pero vais a ver que los repetimos una y otra vez. You know when a politician gets asked a question, ¿Sabéis cuando a un político se le hace una pregunta, but they don't want to answer it, pero no quieren contestar, but they know what they want to say? pero saben lo que quieren decir? They just say their key messages Simplemente sueltan sus mensajes clave over and over. una y otra vez. Ashamedly, Con vergüenza, we do the same thing hicimos lo mismo, because it helps to get our message across. porque consigue hacer llegar nuestro mensaje. I would like to think we also answer difficult questions, Quiero creer que también respondemos preguntas difíciles, but we stay focused on those key messages. pero nos enfocamos en esos mensajes clave. And I think should you guys decide to deliver your own campaign, Y creo que si vosotros decidierais hacer vuestra propia campaña, choose your key messages elegid vuestros mensajes clave and consistently and clearly deliver them. y llevadlos al público de forma consistente y de forma deliberada. At the public health level, A nivel de salud pública, there is less room for explanation. hay menos margen para dar explicaciones. That is why being clear in your messages is so important. Por eso, tener vuestros mensajes claros y ser claros con los mensajes es tan importante. And having nice slogans is useful. Y tener eslogans que sean fáciles y que sean agradables, que sean buenos, es útil. We change the way we think, talk, treat. Cambiamos la forma en la que pensamos, hablamos, tratamos. Creates that alliteration. Crea esa aliteración.
to get across the key message. para hacer que el mensaje clave llegue. So how do we then do it physically? Así que ¿cómo lo hacemos físicamente? So we rent spaces like this. Alquilamos espacios como puede ser este, We advertise the events publicitamos los eventos through social media, a través de las redes sociales, local news outlets, medios de noticias locales, newspapers, radios, periódicos, radios, even TV, incluso la televisión, to advertise we're coming. para publicitar que vamos a ir, Also social media as well. también redes sociales. And we get quite good attendance. Y la verdad es que tenemos bastante buena asistencia. We target an array of different audiences in our communications. Con nuestras comunicaciones nos enfocamos, tenemos como objetivo distintos tipos de audiencias. So health professionals, key influencers. Así que influencers clave de los profesionales de la salud. So if there are health leaders in the area, Así que si hay líderes de salud en el área, we contact them. les contactamos a ellos. We say we're coming. Les decimos, vamos a estar allí. Can you please make everyone aware? ¿Puedes por favor avisar a todo el mundo? And we might invite them to take part. Y podríamos invitarles también a que formaran parte del evento. So there is local buy-in. Así que a nivel local la gente lo compra. Then we run our event. Entonces llevamos a cabo el evento. Usually 90 minutes, 1 hour, 30 minutes. Normalmente 90 minutos. 45 minutes of a pain science education talk. 45 minutos de una charla de educación en ciencia del dolor, Like you just saw this morning. como la que habéis visto esta mañana. Followed by 45 minutes of questions and answers. Seguido de 45 minutos de preguntas y respuestas. The panel for questions and answers consists of El panel de preguntas y respuestas consiste en people with lived experience of pain. gente que ha tenido dolor, que ha tenido esa experiencia. For short, I'm going to start calling them patients here, Para ser breves voy a empezar a llamarles pacientes, but usually I would use the term people with lived experience. pero normalmente utilizaría el término personas con experiencia viva, habiendo vivido su experiencia. Healthcare professionals Profesionales de la salud and the scientists. y los científicos. The most important people are the patients. Las personas más importantes son los pacientes. We often open with a patient story delivered by a patient. Normalmente abrimos con una historia de un paciente que cuenta el propio paciente. Maybe 3 minutes. A lo mejor 3 minutos. The story can be shortened La historia puede acortarse to I was in a terrible place with my pain. al punto de estaba en un sitio muy malo con mi dolor. I found this education, this information, Encontré esta educación, esta información and it set me on a new, more positive path to recovery. y me llevó a un camino más positivo y nuevo en la recuperación. Then the 45-minute presentation, Luego la presentación de 45 minutos, then the questions and answers. luego las preguntas y respuestas. I would say 80% of the questions Diría que alrededor del 80% de las preguntas are targeted at the patients. se les hacen a los pacientes. How did you do it? ¿Cómo lo hiciste? What was it that helped you to change? ¿Qué te ayudó a cambiar? Tell us about your recovery journey. Cuéntanos sobre tu viaje a la recuperación. And the patients answer honestly, but on message. Y los pacientes responden honestamente con nuestro mensaje. And then the difficult questions. Y luego las preguntas difíciles. Are you saying
this pain is all in my head? ¿Estás diciendo que este dolor está todo en mi cabeza? Challenging. Es un reto. What does that professor know? ¿Qué sabe ese profesor? He lives in. Do you have Cloud9 Cuckoo Land? Lives in a fantasy. He doesn't know. ¿Qué sabe? Vive en el mundo de la piruleta, no tiene ni idea. So Así que yo. But the patient goes, I did it. Pero el paciente dice, yo lo hice. It is really hard. Es muy difícil. It's frustrating. Es frustrante. The most challenging thing I ever did. Es el mayor reto que he tenido nunca. But look at me now. Pero mira cómo estoy ahora. And I say, Y yo, very powerful. eso es muy potente. If you do run your own campaign, Si hacéis vuestra propia campaña, find some, and I mean, downstairs, you have some wonderful advocates for this approach. ahí abajo tenéis maravillosas personas que pueden apoyar este abordaje. Find some who are good speakers. Buscar gente que sepa hablar, Put them right on the middle of the stage ponerlos en el medio del escenario and let them shine. y dejarles que brillen. You can just drink tea. Podéis beberos al té y ya está. When the pandemic hit, Cuando la pandemia llegó, we moved these online. hicimos esto de forma online, Surprising results. con resultados sorprendentes. Still clear benefit, Seguimos con un beneficio claro, even if it felt a little strange for me, incluso si se lo sentía un poco raro yo, but huge numbers. pero con una asistencia increíble. One event, En uno de los eventos over 3,000 people tuvimos más de 3.000 personas, from my front room. desde mi habitación, desde mi salón. Whereas these events in public, in face-to-face, Donde en estos eventos físicos, de cara a cara, depending on the size of the room, dependía un poco del tamaño de la habitación, anywhere between 30 and 200. en cualquier punto entre 30 y 200. Maybe about 80 to 100 as an average. A lo mejor de media entre 80 y 100. Really good, really engaging, Muy bueno, muy motivador, but the online gives you additional reach. pero el modelo online te permite llegar más lejos. I would recommend you do both. Yo os recomendaría hacer ambos, But don't make this mistake of making your online bland or non-specific. pero no cometáis el error de hacer la parte online inespecífica. If you are running an online event, Si hacéis un evento online, run it like a local public-facing event. hacedlo como si fuera un evento público local. So when I started Cuando empecé, this morning, esta mañana, I gave a talk all about Valladolid. os he dado una charla de Valladolid. I do that with every single talk. Hago eso con todas mis charlas. But I don't talk about Valladolid. No hablo de Valladolid, But if I am in Manchester, pero si voy a Manchester, I will talk about Manchester. hablaré de Manchester. If I am in Leeds, Si voy a Leeds, about Leeds. hablaré de Leeds. And I do not talk about how much I dislike those towns. Y no hablo de lo poco que me gustan esos sitios. I find out encouraging, inspiring things about those towns. Busco en esos pueblos cosas que sean, que motiven, que sean interesantes. Like in Berkshire,